Muy buenas tardes y bendiciones. Le habla la pastora Judith en Puerto Rico de la Iglesia Bautista del Séptimo Día en el barrio Oyamala. Y quiero hablarles un poquito sobre la última semana que tuvo Jesús antes de su resurrección, incluyendo la resurrección. El versículo clave se encuentra en Juan 19:30 y lo voy a leer de la versión Dios habla hoy. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Yo he titulado esta charla ¿Qué semana tuvo Jesús? Y yo los voy a empezar la historia con unos días antes de la semana. La semana tiene 7 días, pero esta historia va a comenzar un poquito antes. De acuerdo a Juan 11, del 1 hasta el 55, y dice que en el 55, y Juan 11 nos habla de la resurrección de Lázaro, su amigo, el hermano de María y Marta, y dice el 55, 11:55, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entre estos estuvo Jesús. Así que vamos a la historia como primer paso de esta semana larga de Jesús, la resurrección de Lázaro. Las hermanas lo mandaron a buscar porque Lázaro estaba enfermo, era íntimo amigo de Jesús. Jesús no fue inmediatamente porque él tenía un plan. Llegó, ya Lázaro estaba muerto, y Jesús dijo: llévenme a la tumba. Fue, y vemos cómo Jesús lloró. Vemos cómo él lloró por su amigo. Lo resucitó y hubo alegría. Hubo mucha alegría en esta ocasión. Muy bien, muy pronto sabemos que los fariseos no estuvieron muy contentos que esto pasara, pero muchos se convirtieron a el Mesías. Muchos fueron seguidores del Mesías junto con sus discípulos. Así que ahora vamos al segundo paso y vamos cuando comienza, está todo el mundo en la caminata hacia celebrar la Pascua, iban para Jerusalén. Muchas de estas personas reconocieron a Jesús. Muchas de estas personas que estaban en el camino reconocieron al hacedor de milagros. Y lo digo en letras minúsculas. Así que ellos buscaron palmas, se quitaron sus togas, sus trajes, porque tenían unos cuantos mantos, los tiraron al piso para que Jesús pasara. Él iba montado en un asno y gritaban: Hosana, Hosana. Ellos querían que este hombre, este Mesías, este maestro fuera su dirigente, fuera su rey. No porque creían en él como el salvador del mundo que iba a ser, sino porque ellos creían en que él era un hacedor de milagros, había multiplicado los panes, así que no tenían que preocuparse por comida. Acababa de levantar a Lázaro de los muertos, no tenían que tener cementerios. Sanaba a los enfermos, no necesitaban hospitales ni necesidad de ir a un doctor. Sí, por supuesto, en la carne ellos lo querían a él como su rey. Así que dice una historia que hasta el asno estaba contento, porque el asno se pensaba que era él que lo estaban elogiando. Y fue donde su amo a decirle: ay, yo fui a entrar a Jerusalén y si tuviese visto cómo me trataron. Ni siquiera el asno se dio cuenta que al quien llevaba en su lomo era al Hijo de Dios. Por supuesto, una historia. Así que ya vemos el segundo paso.
vimos el Hosana, vimos cómo le gritaban mientras él pasaba y vimos como todo era alegría. Todo porque había una agenda escondida. Tenían interés personal. No tenían interés en el hacedor de milagros. Por salvación ni por seguirle, sino por lo que le podía dar. Luego, el tercer parte en esta semana es la cena. Jesús fue al cuarto donde iba a comer con sus discípulos, con sus 12 amigos. Y tenían preparada la cena. Cuando llegaron, ya estaban los invitados, que eran los 12 discípulos. Estaba el pan, estaba el vino y estaba el envase donde estaba o la salsa o el aceite. No sé en realidad qué era lo que preparaban, pero sí se mojaba el pan antes de brindarlo. El anfitrión hacía eso. Y una de las teorías que existen es que el anfitrión mojaba el pan en esta salsa y se la brindaba a una persona que él consideraba su mejor amigo. Así que él mojó el pan y debió habérselo dado ¿a quién? A Juan, el discípulo amado. Pero no fue así. Él se lo dio a Judas. Se dice que no tienen que aceptarlo, ese honor, pero Judas lo aceptó. Judas aceptó el pan. Porque Judas era una persona arrogante, era una persona egoísta y una persona que quería ascender y tener un título, ser apreciado y reconocido por otros. Y él pensó que el aceptar este pan, los otros iban a decir, wow, es mejor amigo del maestro. Pero en realidad este paso lo que nos enseña es que Jesús, sabiendo lo que le esperaba, y a pesar de que todo se veía tranquilo, y había una atmósfera, entre paréntesis, de gozo y felicidad, Jesús tenía el corazón quebrantado, porque él sabía que uno de sus amigos, uno de sus discípulos, no estaba bien. Su corazón estaba siendo corroído por el pecado, por la avaricia. Y Jesús quiso darle una oportunidad a la persona que estaba permitiendo que el pecado entrara a su corazón. Lo único que tenía que hacer Judas en ese momento era confesar su pecado, era arrepentirse. Al aceptarlo, aceptar ese gesto de Jesús, era llorar y confesar, perdóname maestro, por poco te traiciono, perdóname maestro, mi corazón no ha sido correcto, perdóname maestro, porque he pecado. No he pecado abiertamente, pero en mi mente y en mi corazón he pecado y tú lo sabes. Pero Judas no hizo eso. Judas endureció su corazón, aprovechó la fama del momento y lamentablemente no aceptó la amistad de Jesús. Llegamos a la cuarta parte, el cuarto paso de esta semana que tuvo Jesús. Y fue, la traición per se. Fue la traición per se. Cuando Judas fue pensando en los 20 monedas que iba a conseguir, tremendo carro que se iba a comprar si fuera en esta época. No sé qué pensaba comprarse en aquel tiempo, si abrir su propio negocio. Obviamente él era el que llevaba el dinero, tal vez abrir una compañía, una oficina de contabilidad. No sabemos, él solo sabe qué quería hacer. Y él se fue
aceptó el dinero y dejó que su corazón se pudriera. Le entregó el corazón al diablo al aceptar traicionar a Jesús. Y vemos aquí, en la cuarta parada de esta semana, cómo Jesús fue entregado a los malhechores, a los fariseos, a los escribas, a los que querían matarlo por celos, querían destruirlo porque tenían celos, y cómo fue herido. Y les voy a leer algo. Dice, Jesús fue entregado para ser violentamente lastimado. Tuvo 39 cantazos y las heridas quedaron visibles en su cuerpo. Jesús fue coronado rey de los judíos en una forma burlona, y sus heridas quedaron visibles. La sangre que bajaba por su frente era visible. Jesús fue crucificado y las heridas de las manos y de los pies fueron visibles. Pudieron haberlo amarrado como se acostumbraba, pero lo clavaron. Jesús fue herido en el costado y su herida fue y es aún visible. Creo que este guerrero llamado Jesús, este soldado llamado Jesús, fue herido por todas las partes de su cuerpo. Recibió más heridas en una noche y tal vez mediodía que cualquier otra persona que haya peleado una batalla en estos últimos días. Y tal vez estoy exagerando un poco, pero fueron muchas las heridas que recibió, suficiente para cualificar en el libro de Guinness. Pero yo creo que nada de esto le causó tanto dolor como la herida de la traición. Sabemos que esa noche fue traicionado 2 veces. Esas heridas tú y yo no las podemos ver. Esas heridas traspasaron su alma, pero no son visibles. Esas heridas, en mi opinión, fueron la causa de su muerte, porque quebrantaron su corazón. Fue la herida de la indiferencia, la herida de la apatía, la herida de la traición. Judas lo traicionó y le dolió mucho a mi maestro. Pedro lo traicionó. Y aunque no vimos las lágrimas, estoy segura que él por dentro lloró. Pero lo más que le dolió es la traición tuya y la traición mía. Yo también lo traicioné. Tú también lo has traicionado. Él a mí me perdonó. ¿Y a ti? ¿Te ha perdonado? ¿Ha perdonado tu traición? Sí, el problema de la traición es que muchas veces se hace en el corazón, se hace en secreto. Y nadie lo ve, nada más que él. Traicionamos con nuestra forma de hablar, de nuestra forma de ser, con nuestra mirada, en la forma en que nos conducimos. Traicionamos al maestro y le causamos ese dolor de muerte cada vez que le hacemos esta traición. Llegamos al punto 6 de esta semana que tuvo Jesús. Y es aquí donde yo quiero volver al versículo clave. El propósito fue cumplido. Y Jesús dijo, todo está cumplido. En otras versiones dice, hecho es. Perdón, leo de Dios habla hoy. Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido.
Esta es la sexta etapa. El propósito de Jesús se cumplió. Esas fueron, creo que es la penúltima palabra del Maestro antes de entregar su espíritu. Jesús sabía su propósito por el cual Él vino a la tierra. Jesús sabía que Él iba a ser traicionado. Él lo sabía. Él sabía que iba a morir. También sabía que todo eso terminaría cuando Él resucitara. Él vino con un propósito. El propósito de ser ejemplo para nosotros. El propósito de perdonar nuestra traición hacia Él. El propósito de darnos vida eterna. Y esto nos trae al paso 7 de esta semana que tuvo Jesús. Aleluya, Jesús ha resucitado. Al tercer día, como había dicho, Él resucitó. Aleluya, Él triunfó. Jesús resucitó. Pero lamentablemente no resucitó en el corazón de todos los que lo mataron. No resucitó en el corazón de los que lo escupieron. No resucitó en el corazón de los que lo latigaron. Y a veces, y aún, lamentablemente no ha resucitado en muchos que se congregan en las iglesias y tampoco en muchos líderes religiosos. Solo podemos ver, si miramos hacia los 12 discípulos de la Santa Cena, de la Última Cena, vemos que sí resucitó en el corazón de Pedro. No resucitó en el de Judas, aunque pudo, porque ya se había quitado la vida. Jesús resucitó en el corazón de Pedro, pero Jesús tuvo que trabajar duro para probarle que Él estaba resucitado y que Él lo había perdonado. Muchas veces así somos nosotros. Él nos ha perdonado, pero seguimos insistiendo en que no lo ha hecho. Jesús ha resucitado. Jesús está vivo. Jesús vive en el cielo. Y Jesús hizo ese sacrificio por mi alma, por tu alma, porque Él no quería que tú murieras una muerte horrible. Ya viste cómo fue la última semana de Jesús, pero no te he dicho algo. Cuando Él murió, se hablan de los 39 latigazos. Y yo tengo buenas noticias para ti y las tengo para mí. Que hoy en el mundo hay una pandemia. Pero yo te voy a decir, hay mucho miedo. Y yo te tengo buenas noticias. No puedes tener miedo. No puedes doblar rodilla a Satanás, que es el padre del miedo. Necesitas creer, necesitas tener fe, porque al tener fe estás doblando tu corazón a Dios. Esta pandemia equivale a una muerte violenta. Una muerte donde los pulmones no tienen aire, donde no, mueres solo o sola y no tienes un entierro como lo habías planeado. Pero Jesús, cuando Él murió, Él vio este año y Él vio el coronavirus, y ese coronavirus fue clavado en la cruz con Jesús. Uno de esos latigazos fue por el coronavirus. Así que tú y yo no tenemos que tener miedo. Tenemos que creer, tenemos que declararlo. ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? ¿Qué es declararlo? Está escrito, lo que tú hablas tiene poder. Y Jesús nos ha dado autoridad para atar y desatar aquí en la tierra. ¿Qué es creer? Creer es escuchar una palabra y que nuestro corazón se conmueva, nuestro corazón llore o grite de alegría, que haya algo en nuestro organismo que dice, lo creo, lo acepto. Eso es creer. No es decir, sí, tal vez, sí, yo lo sé, sí, yo lo he leído. No, eso no es. Creer, como dice Randy Clark, uno de los grandes predicadores de este siglo, es que cuando oigamos la palabra, eres sano, caigas sin pensarlo, de rodillas, agradecido, que tu mente, tu corazón diga, sí, es verdad.
Lo siento, se siente dentro. O sea, hay gozo, hay alegría, hay llanto, hay danzas. Eso es creer. Jehová Rafa, nuestro sanador, siendo el Dios que es, permitió que su Hijo Jesús recibiera uno de esos latigazos para el COVID-19. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Porque Él te quiere salvar, porque Él te quiere sanar, porque Él es tu máscara, porque Él es tu guante, porque Él es tu alcohol, porque Él es tu jabón. Él es tu protector. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que sentir esa verdad en tu alma, porque Él no miente. Jesús ha resucitado y con Él la esperanza de una vida sana aquí en esta tierra. El reino de Dios en la tierra. Jesús es nuestro sanador. Jesús es tu protector sobre el virus al cual hoy llamamos coronavirus. Yo te ruego, como pastora del Evangelio, que no aceptes ninguna corona que no sea la que Jesucristo tiene para ti en el cielo. Aleluya. Acepta solamente esa corona. La corona de vencedor o de vencedora. Declara vida sobre ti, declara vida sobre los tuyos, declara vida sobre esta isla de Puerto Rico y sobre el mundo entero. Jesucristo dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, como Marta decimos, sí, yo lo sé cuando tú reces, cuando tú vengas en el segunda venida, vamos a resucitar. Eso no es lo que Él nos está diciendo. Él dice, vivirás ahora, vivirás sano, vivirás sana, si solo crees. Si cree, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí no tendrá coronavirus. El que cree en mí no tendrá enfermedades. El que cree en mí tendrá fe. El que cree en mí se mantendrá firme. Mientras hacía mi altar y meditación esta mañana, me senté fuera y tengo una mata de fern, no sé cómo le dicen en inglés, en español. You can point at it if you want. Pero es una mata tan bonita que tiene muchas hojas y está allá afuera. Mi esposo la está enseñando ahí afuera cerca de la ventana, y muchas de esas espigas crecen altas, derechitas, y son bonitas. Sin embargo, hay una que crecen y se doblan, y crecen y se doblan en una forma preciosa. Esas son mis favoritas, porque se doblan pero no se rompen. Y así es el cristiano. Y por esa época estamos pasando tú y yo. Nos vamos a doblar, vamos a sentir un poquito de nerviosismo. De vez en cuando nos va a llegar un poquito de ansiedad. Somos humanos. Pero como esa espiga que acabas de ver, no te rompas, porque Jesús ha resucitado. Amén. Que el Señor le bendiga.